otra semanita más aquí en esta casa en Radio Realejo, y la verdad que nosotros también estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ya 34 años en antena, que los años se van volando, y la verdad que queremos también compartirlo con ustedes, con esta casa de Radio Realejo, por lo menos dejar constancia de que estamos por aquí y que hemos ido un poquito más dando otro pasito. Y ahora, siguiendo el guión, pues nos quedamos con la tertulia de cine, con nuestros buenos amigos, directores de cine, y la verdad que siempre es una de las secciones que me dice a mí, Abel, que viaja fuera de España, porque hay mucha gente que nos escucha muy, bueno, en otros países, ¿no? Y eso también es muy importante a través de internet. Por lo tanto, aquella emisora que empezábamos pues en la FM, pues miren, hoy con la llegada de las tecnologías, como en el mundo del cine y en todos sitios, pues se ha evolucionado, y eso hace posible que nosotros que estemos hablando aquí en la isla de Tenerife, pues alguien en otros lugares y en otros horarios a lo mejor pues nos pueden seguir, y eso también es muy de agradecer. Pues nada, vamos a darle ya la bienvenida a nuestros buenos amigos que siempre están dispuestos a participar en una tertulia que a veces tocamos algún tema y otras veces nos quedamos aquí y nos salen otros temas, y eso es lo bonito que enriquece también a la tertulia. Por aquello de que vamos a darle la bienvenida a Josep Vilageliu, que estuvo el otro día un ratito con nosotros, porque la pasada semana se nos había ido a Gran Canaria en una semana donde se proyectaban pues muchos cortos y películas de él de hacía pues algunas décadas hacia detrás. Josep, enhorabuena, me han dicho que salió todo bien. ¿Qué tal? Muy bien, ya estoy de regreso. Sí, señor, que salió todo bien, me han dicho, ahora lo ampliarás tú. De todas maneras te corrijo, en realidad solamente fue una proyección el lunes. Esta semana en que estamos, el lunes también se ha proyectado otra sesión, que es verdad que era de semana a semana. Tú no me das mucho caso, porque yo entre los programas que tengo aquí, entre las transmisiones que tenemos aquí, porque aquí también estamos en fiestas por las fiestas de mayo en Los Realejos, empezábamos con las cruces. Hemos tenido baile de magos este fin de semana, ahora vamos a tener en la romería que viene ahora este fin de semana, feria de ganado, bueno, hay un montón de cosas, más en otros pueblos que hay un montón de cosas, más el deporte, que yo también hago del programa de deporte, o sea, imagínate que al final yo mezclo una semana con la otra, así que no me hagas mucho caso, y es verdad que me acuerdo que eran varias semanas, ¿sí, no? Sí, exactamente, son 3 lunes, entonces ahora estamos ya a la mitad. Y el lunes 26, la semana que viene, pues ya termina con las películas como más actuales, ¿no? Incluso con el estreno de nuestro largometraje Mujer Gato, que todavía no se ha estrenado en Tenerife, pero vamos a estrenarlo en Gran Canaria, porque está rodado en una isla y en la otra. Entonces había un equipo de cine que está allí y otro equipo de aquí, y entonces está muy bien que se vea en Gran Canaria y que pueda ver la actriz y la gente que nos ha hecho una mano, y el director de fotografía, que son de Gran Canaria. Tú cuenta bien con el equilibrio, como me dice a mí Abel, y además Barney y también Javier, hay que nivelar para que se vea en un sitio y se vea en otro, porque si no... No, y además hay que tender puentes. Sí, claro. Que parece que Gran Canaria es tierra incógnita. Sí, señor. Vamos a darle la bienvenida a Barney también, que está con nosotros. Barney Ramos, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buena, pues como siempre, encantado de estar con todos aquí. Abel Hernández, saludos también desde la Villa de la Orotava, ¿qué tal estás? Muy bien, saludos. Bueno, y también debe estar por la ciudad de La Laguna Javier Marrero, hombre que pone aquí la música, y la verdad que también pues aporta bastante a esta tertulia, y que tiene también ese saludo muy cordial desde aquí, desde los estudios principales de la radio, que ya tú visitaste un día. ¿Qué tal estás, Javier? Muy bien, encantado de estar de nuevo por aquí para hablar de lo que nos interesa del momento, que es el cine. Sí, señor. Pues le damos la palabra entonces para que nos haga un pequeño resumen, alguna pincelada de ese desplazamiento del amigo Josep a Gran Canaria. Cuéntanos. Bueno, pues me encontré con los amigos, los del cine leve, que son todos de Gran Canaria, soy el único leve que hay en Tenerife. Y bueno, fue interesante la sesión, estuvo en el FICA, que es un local, una sala de actos muy grande, con una pantalla enorme. Estuvo
bastante nutrido de espectadores, con una curiosidad para ver quién era yo y qué es lo que había hecho hace tanto tiempo. Y luego conseguimos un coloquio final de casi media hora, pues, realmente interesante, ¿no? Porque es que me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta del asunto. Es decir, son películas muy antiguas, a la gente ya se le dije de entrada, digo, oiga, esto va a ser como una sesión de arqueología, cosas así como muy deterioradas y tal, ¿no? Estas huellas así, ya piezas de museo. Pero la gente, pues realmente, luego, por lo menos los que se quedaron muy interesados en lo que habían visto. Y claro, decían, no, es que hemos descubierto con estos 4 o 5 cortos que han proyectado ustedes aquí, pues que tienen una coherencia en cuanto a búsqueda de lenguaje y toda esa cosa, ¿no? Y entonces yo decía, no, mire, yo hacía una película, luego hacía otra película y luego hacía otra película. Y cada película pues era un mundo y pero nunca yo había considerado que pudiese haber una coherencia respecto a la producción. El hecho de que luego se proyecten juntas, pues hacen un efecto que es distinto, que si se vean una en una, ¿no? Y la gente que de repente, por ejemplo, uno de los espectadores decía, una película que había rodado yo en Barcelona, me decía, no, pero me he encontrado que tiene unas resonancias como de Polanski, ¿no? Y yo decía, pues no se me había ocurrido nunca, ¿no? Pero es lo que pasa con las películas, y sobre todo cuando las películas empieza a pasar tiempo, y cuando tú las haces, crees que, bueno, haces esa película, ¿no? Y al cabo de un tiempo te das cuenta de que esa película la has hecho influenciado por todo el cine que has estado viendo en ese momento. Es decir, hay como una cápsula de tiempo y todo lo que se hace, pues no tienes una perspectiva, una distancia como para entender un poco qué es exactamente lo que estás haciendo. Algo que realmente está muy bien. Eso de proyectar una película con espectadores, es lo que Abel siempre lo está comentando, ¿no? Es decir, es que hacer una proyección por sí no tiene ningún interés, es ver un poco la reacción de la gente, porque cada uno a lo mejor encontrará algo y ese diálogo va a ser enriquecedor tanto por los que están delante como por los que están detrás de la pantalla, ¿no? Y bueno, pues realmente interesante, ¿no? Interesante y no sé, al final, cómo acabará todo esto. Barney, ¿tú qué nos puedes aportar? No, hombre, a ver, está claro que siempre hay que revisar las cosas. Yo creo que incluso me gustaría, o sea, yo sé, tú estuviste presente en la proyección, ¿no? Sí, claro, porque les extrañaron, porque me dijeron, ¿te vas a quedar en la proyección o te vas? Digo, no, yo me quiero sentar para ver un poco. Y dice, no, es que hay mucha gente que pone la película y se marcha y luego vuelve para el coloquio. Digo, no, es que yo me siento alrededor de una serie de espectadores, gente que conozco, de amigos, y la película que estoy viendo, de alguna forma, la estoy viendo con ellos, y estoy como si estuviese en la cabeza de ellos a ver qué es lo que ellos ven mientras la están viendo, ¿no? Y entonces la veo, no es que la vea como la vean ellos, pero es una sensación como muy curiosa, no sé si te ha pasado a ti también. Sí, o sea, es que realmente como tú puedes estar cansado de lo que hayas visto, pero no es lo mismo verlo con público a verlo sin público, o sea, porque lo normal es que tú haces las cosas y siempre quieres saber cuál es la reacción de la gente, ¿no? O sea, cómo reaccionan, Y cómo miren una cosa, se y muestran perdone que yo me meta por media hora, antes que se me vaya de la mente, a lo mejor ustedes en ese momento se fijan de algún detalle que alguien está al lado y se lo cuenta y a lo mejor ustedes ni se han dado ni cuenta. Puede pasar, o no sé si ha pasado. Barney? Sí, a lo mejor Sí, se sí, gira y total. te echa una miradita, te echa una mirada, ¿no? En ese momento, y entonces dices, ay, ¿por qué estás tan interesado en eso? Y entonces te fijas tú también. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y Barney también te ha pasado a ti, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha pasado de acabar una proyección de un corto y darme las felicidades por haber retratado el maltrato infantil. Y yo decía, ¿pero qué estás diciendo? O sea, ¿en qué momento he hecho yo eso? Si yo estaba contando una historia que iba por un lado y que decía, no, pues sí, pues grande, nada. Y dice, qué maravilloso. Y bueno, pues sí, es verdad, eso es lo que tratamos, claro. Desde el principio es lo que teníamos en mente. Y no tenía nada que ver con eso. Entonces, mucha gente, claro, es que el cine a veces es que es muy subjetivo y si las historias no las dejas cerradas al 100%, incluso aún dejándolas cerradas, siempre la gente ve cosas que tú o ni siquiera te das cuenta. O sea, ¿cuántas veces un corto, por ejemplo, que lo montas, ves el mismo plano, lo ves 400 veces y lo proyectas no sé cuántas veces y llega alguien y te dice, oye, aquí se te coló el micro.
No, pero es que hay que una Tampoco, cosa ¿eh? que aquí Javier igual nos lo puede decir como sociólogo y todas esas cosas, ¿no? Que el tema, bueno, como pedagogo, vamos, que es un poco los temas subyacentes. Es decir, tú en realidad estás contando una historia, que es un tema principal, pero luego hay también lo que se llama el mensaje latente, es decir, lo que está detrás. Y todas esas cosas que en realidad envuelven a los personajes y envuelven digamos, al tema principal. Pero luego hay otros subtemas, que yo digo, temas subyacentes, que están también ahí y que en un momento dado, respecto, en el momento contexto en que se proyecta o el tipo de pública que existe, que hay allí, pues entonces de repente destacan no lo que tú habías puesto en primer plano, sino otras cosas que también están en la película, pero que ellos destacan y que ellos observan allí, ¿no? Ahí me considero, o sea, considero que eso puede llegar a ser incluso a veces, perdona, hasta un fallo, porque tú estás dirigiendo la atención del espectador a una cosa y el espectador resulta que tiene la atención en otra cosa. Y eso puede dar problemas, porque tú también te centras en cuando haces algo, quiero que se fijen aquí, para eso incluso está hasta el enfoque y toda esa historia. O sea, los valores de profundidad de campo y tal, o sea, desenfocas algo y enfocas lo otro para que el espectador se centre en eso. Si el espectador está mirando para otro lado, es que no le está interesando lo que tú estás mostrando, ¿no? Y es a veces es un problema. No es eso, Basni, no es eso, es porque entra en el cine con cosas que realmente han leído en la prensa que está ocurriendo, porque a lo mejor hay una guerra en ese momento, porque han matado a una mujer ahí al lado en el pueblo. Entonces tú entres con todo ese bagaje y de repente tú estás viendo la película y de repente no estás viendo la película que el director ha hecho. Estás, digamos, entrando en comunicación con la película y esta película hay un diálogo entre ella y tú y todo lo que tú has pensado y te hace reflexionar. Igual que si lees Sí, una también puede novela, ser. la lees hoy y la lees dentro de un mes y pasan otras cosas y de repente esa novela te está diciendo cosas diferentes. No, si está dentro de un contexto o de elementos subyacentes, entonces sí, claro. Me estoy refiriendo a elementos en pantalla, cosas en imagen, que a lo mejor se centran más en elementos que salen en la imagen que tú no quieres que la gente vea y sin embargo están ahí, tú ni siquiera te has dado cuenta y la gente sí, pero claro, si tú vas condicionado a que esa película se hizo en un momento en concreto o cuenta una cosa en concreta o tuvo que contar algo que no se podía contar, lo tuvo que contar de esa manera porque si no podía entrar, pues está claro que te vas a quedar con eso y vas a centrarte en eso, ¿no? Bueno, vamos a darle paso ahora a Javier y luego a Abel, porque también la música cuenta, Javier. Aquí cuenta todo, en el cine cuenta todo. Suma todo, claro, claro. El cine es un gran potaje donde todo tiene la vida, cada cosa tiene su sabor. Sí, el tema que están hablando es muy interesante porque tiene mucho que ver con la teoría del arte y de los perspectivos. Hay quienes piensan que, por ejemplo, en música, el músico está haciendo siempre la misma canción. Y a veces uno intenta hacer temas distintos, canciones distintas, aparentemente distintas, pero en el fondo, en esa dimensión que Yusef llamaba subliminal, ¿no? Del trasfondo creativo de cada autor, en el trasfondo creativo de cada autor hay una base común, ¿no? Que se va trasladando inconscientemente, o sea, no es algo que esté en la conciencia del creador en el momento de hacer las cosas. Y eso, claro, esa mirada, digamos, de esa dimensión implícita o oculta, ¿no? del proceso creativo, siempre sale a relucir, no siempre se hace evidente a un espectador. Pero a otros espectadores sí. Y esa es la riqueza del mundo del arte, ¿no? Que puede ser leído de muy distintas maneras en muy diferentes momentos. ¿Cuántas veces no hemos descubierto compositores o artistas o cineastas, obras de cineastas, que en su momento pasaron totalmente desapercibidas, que no fueron valoradas porque se entendía que eran obras menores o simplemente que no tenían la entidad y sin embargo años después recobran una importancia y una relevancia fuera de lo común. Yo creo que ese
ese bagaje con el que el creador, la creadora de arte, de cine, de literatura, de pintura, trabaja, tarde o temprano sale a la luz. Sale a la luz y está ahí. Y me parece fenomenal que estos ciclos, como el de Josep, permitan a hacer estas otras lecturas, ¿no? Rehacer nuestras lecturas sobre el cine. Una vez vista la película ya la has visto siempre. No, eso sí, nunca. Cada película vuelve otra vez a decirte cosas que no viste en un momento determinado, secuencias que no apreciaste en un momento determinado y que ahora te parecen pues fantásticas y absolutamente relevantes, ¿no? Esa es la magia del cine, esa es la magia del arte, claro. Abel. Sí, porque una cosa es lo que está, lo que decía Paz, es una cosa que está dentro del plano, en la imagen. Digo, no, es que el cine tiene tanta potencia o más lo que está fuera del encuadre, lo que está en off que llaman, ¿no? Lo que no se ve, que en realidad lo que se ve. Y entonces ahí está. O sea, es una cosa que se ve, que es esa imagen que tú estás reencuadrada, pero la potencia de lo que está alrededor es absolutamente brutal, que si lo sabes hacer bien, claro, pero en todas las películas siempre existe un más allá del encuadre, de ese recuadro que estás ahí. Abel. Bueno, en principio, dado la experiencia que surgida de proyectar durante muchos años Cineforo, que es ideal, o sea, no, ahí nos apartamos un poco del cine espectáculo. Yo llamo cine espectáculo el que te sientas en la butaca, ves la película y luego te marchas. Puede quedarte la película alguna imagen, alguna referencia, algo personal o algunas otras cuestiones que son las que ustedes han comentado. Yo siempre digo una cosa, el cine es un discurso, el cine es un discurso del autor. Y yo pienso que todas las películas tienen su discurso diferente, porque vivimos en un mundo muy diverso. No es lo mismo una película comercial, Barbie, ¿no?, que tiene su discurso, que otra película que tiene un discurso diferente. Entonces hay un momento en que tiene el espectador, y yo siempre lo explico. Mira, aquí hay dos actores. Uno, el autor, que es el principal, y el otro son todos ustedes que están viendo la película. O sea, entonces, termina la película y llegado un momento tienes que iniciar el diálogo. Y la gente dice, ¿y de qué hablamos? Pues muy sencillo, de lo que ustedes perciben en la pantalla y lo que dice este autor. Ojo, yo siempre digo, tengan cuidado que esto es un discurso particular. No significa dogmáticamente que esto va a misa, no. Espera, él dijo es una persona que se puede equivocar o no. Para eso existe la diversidad. Puedes estar de acuerdo con el discurso del director o no, incluso opinar todo lo contrario. Entonces surge precisamente el diálogo. Pero no obstante, el diálogo se amplía, tal como están explicando ustedes, se amplía a cuestiones de tipo personal. Yo les pongo un ejemplo. Hace 2 meses di una versión corta de todo tiene valor, que en España se llama El precio del arte, una película del 18, un documental, donde se veía perfectamente el arte que se vende y que es un activo más como si fuera un activo de una empresa, donde se revende y se vende, etcétera, etcétera. El mercado del cine. Entonces yo decía, ¿podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con ellos? ¿Vale? Pero eso lógicamente se da, según el director, en Nueva York, con multimillonarios que son los que compran los cuadros. Entonces yo les digo, no, pero acuérdense que ustedes viven en otro contexto, de ahí surge el mundo diverso, en otro contexto que ustedes lo aplican en cierta manera, la retórica del museo, del arte que ven enfrente, aquí, allá y todo lo demás. Entonces ustedes, en cierta manera, tienen que hacer una revalorización lógicamente, de lo que dice el director aplicado al contexto donde vive. Porque tú no vives en Nueva York, vives en el puerto, en Santa Cruz, en Las Palmas, etcétera, etcétera. Y tú tienes que decir, pues, no estoy de acuerdo porque no entiendo yo ese tipo de mercado, ni conozco Nueva York. Entonces, en cierta manera, la gente lo que hace es decir, bueno, pues voy a aplicar los criterios del director a mi contexto determinado.
Entonces ahí empieza el diálogo, y es un diálogo Sí, que como a una veces, conexión, como una conexión. justamente, es interminable, porque la gente empieza a hablar de lo que suscitó la película desde el punto de vista suyo y del contexto donde vive, que a lo mejor no tiene que ver nada con lo que se supone la película, pero precisamente ahí está el valor del cine, como están diciendo ustedes, ¿no? Que el cine tiene tantas perspectivas que lo único que hay que hacer es, pienso yo, es abrir debate sobre el mismo, y que el debate nos haga ver que hay otros mundos, otras diferencias, otra diversidad. Bueno, Bueno, en realidad esto está ocurriendo ahora con la crítica, porque antes, por ejemplo, para hablar de una película tenía que ser un crítico de cine que sabía mucho de cine. Pero ahora resulta que hay otras perspectivas desde muchos ámbitos, ¿no? Y entonces puede ser que de repente sale un filósofo y entonces analiza una película desde el punto de vista filosófico y aparecen otras cosas, ¿no? O viene alguien que es lingüista y entonces analiza la película y entonces la puedes descubrir desde otro punto de vista. Y así, o incluso de alguien de la o ciencia, de las el matemáticas o lo que vestuario sea. que se utiliza también y los decorados, ¿no? Sí, sí, bueno, pero en esto está claro, ¿no? Es decir, que se puede decir lo que hay, ¿no? Pero no, son análisis de toda la película globalmente, no de un aspecto, no del decorado, sino que de repente dices, bueno, pues este tío que es terapeuta y tal, vaya a ver qué es lo que hay en las películas, sobre todo en esa relación que hay extrañísima entre la película y el espectador, que de repente el espectador entra en una especie de, ahora en casa no tanto, pero en el cine entraba un aspecto casi de hipnosis, es decir, la gente se quedaba como hipnotizada con una especie de duermevela en la cual había una comunicación casi extrasensorial con la película, y todo esto todo lo pueden analizar, por ejemplo, los psiquiatras o los psicólogos, de qué es lo que pasa en la mente del espectador cuando está viendo una película y cuando se identifica con los personajes. Bueno, pues son aspectos interesantes que nunca se habían tratado, ¿no? Y bueno, la relación, por ejemplo, del cine con la literatura. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de gente que no ha estudiado cine o ha estudiado cine marginalmente, pero que viene con otro bagaje cultural distinto. Con lo cual, el análisis que hace sobre el objeto película, pues aparece visto con otras luces, ¿no? De otra manera. Sí, pero Josep, ahora mismo vivimos en una sociedad en el que la gente que intenta buscarle la vuelta a las cosas cada vez son menos. O sea, ahora mismo se consume las cosas con el fast food, o sea, fast cinema y pensar lo justo, o sea, sin complicarnos la vida. De hecho, hay un montón de páginas de blogs. O sea, la gente ahora mismo acaba una película y nada más acabar se van a internet y dicen, ¿qué significa el final de tal película? Porque Sí. hay alguien que me lo va a explicar. Yo no voy a estar pensando nada. A ver, Sí, esto ya tiene que estar en internet. sí, ahí dice, ¿cómo es el final de tal película? Ahí, y te los explican, Exacto. es verdad. O sea, No, ya pero es que vamos a ver, ni no, sí, piensan sí. ni le dan vueltas, ¿no? Sí, pero Barney, yo creo que aparentemente esto es lo que está sucediendo, ¿no? Que parece que la gente cada vez piensa menos. Bueno, yo cuando tenía 20 años también se decía eso exactamente de la sociedad en la que vivía cuando tenía 20 años. No, es que todo el mundo va allí para distraerse, para no sé qué, para no sé cuántos y tal. Les está perdiendo la manera de analizar las cosas. O sea, que han pasado 50, 60 años, seguimos diciendo lo mismo. Pero en realidad, o sea, si tú entras, lo que pasa es que cuesta más, pero si entras, está lleno de revistas de cine virtuales impresionantes, con unos análisis que te tienes que leer aquel texto como 3 veces para ver qué coño me están diciendo. Pues hay un montón. Es decir, hay por un lado esas cosas que, digamos, las críticas de fotograma, que son como muy superficiales, y hay mucha gente de muchos foros que hablan así, ¿no? Me ha gustado, no me ha gustado, y van todavía con esos criterios tan antiguos, pero luego hay cosas como de muy especiales con revistas americanas, inglesas, turcas, lo que sea. O sea, hay por debajo un montón de gente que yo creo que sigue habiendo, es decir, no se ha perdido eso, sino que me parece que cada vez hay análisis más interesantes en la sociedad. O sea que nuestra mirada tendría que ser también un poco positiva, porque realmente yo no estoy tan diciendo, fíjate cómo está la Oye, cosa. Cada vez hay menos películas interesantes, ¿no? Hay muchísimas películas interesantes que se ruedan y que van por ahí. Ahora mismo la que ha ido, la película del Laxe en Cannes, que los ha dejado patitiestos a todos, pero de un gallego, ¿no? Abel. lo que quería decir era que a mí me gustaría analizar lo que acaba de decir Bani ahora mismo. De buenas a primeras, termina la película y no te vas a tomar la cerveza y decir chao y hasta luego. Como mínimo, Barney, alguien se ha interesado por la película y dice, coño, me voy a meter a internet a ver
cuál es el final. Eso es un avance, porque le ha interesado la película. Yo sé que efectivamente no logra interpretarla porque no la comprende, porque tal, y se auxilia de la comunicación, de lo que dicen otros, que no significa que en cierta manera sea un copio y pego, sino dice, conta, este tío me está diciendo que el final de la película es así, y dice, pues yo no estoy de acuerdo con ella. Entonces empieza la reflexión. Yo pienso que todo empieza por ahí, pero lo más Ya, importante... pero perdón, a ver, yo a dónde voy no es a una película que pueda tener un final complejo que tú digas, "Joder, lo ha dejado abierto". No, 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 Vale, no, vale. estamos hablando de Final películas explicado de Superman, por normales ejemplo. que están más que explicadas, que tú no tienes que darle vuelta a ninguna, y sin embargo, tienes que irte, la gente sabe, a ver qué significa el final de John Wick 3. Y dice, pero Sí, ¿cómo que el exacto, final de John exacto. Wick Sí, 3? sí, 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 sí. O sea que el tipo, que pasa esto, ya está, ¿qué más te quieres que te explique? Pues hay Sí, gente sí. explicando así, o No te sea, digo, el final explicado de Superman, por ejemplo, ¿no? sí, dice, pero sí, vamos a ver, señores, pero si el final es este, es que ya ni siquiera los finales que ya son perfectamente autoexplicativos se dignan en pensar, o sea, directamente es como, venga, vamos, voy. No sé, una cosa muy como que, venga, yo lo que quiero es rápido. ¿Cuál es qué significa el final de los Vengadores? Y dice, pues que ganaron. O sea, ya está, o sea, no hay más, no hay que darle vuelta, pues sí, pues, no sé, es una cosa muy, muy rara. Cada vez queremos Sí, pensar sí menos le y cada pueden vez dar queremos darle vueltas, buena. Barney, porque pueden decir, no, ganan, pero luego le das la vuelta y decir, bueno, en realidad es un falso final feliz. La verdad es que todos Pero a están ver, todos jodidos, ¿no? pero eso es la explicación que le da a una persona en concreto, no es lo que quiera como mejor contar el director, ¿no? Pasó, vamos, uno de los ejemplos más claros de toda la historia del cine, es 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Ahí, cuando acabó la película, los que no estaban drogados, porque había muchísima gente que fue a ver la película drogados, los que no estaban drogados salían de la película diciendo, ¿qué coño acabo de ver? O sea, a ver, hasta aquí iba bien, pero de aquí a aquí, ¿qué pasó? Entonces, claro, le preguntaban a Kubrick, y se lo preguntaron varias veces, y Kubrick dijo, a ver, Léanse el libro, que en el libro está no, muy bien explicado. incluso ni eso, dijo, yo no, a ver, no es un final explicativo, es un final que cada uno va a generar en su cabeza, realmente es el final perfecto. O sea, tú acabas la película y que cada uno la cierre como quiera y vas a contentar a todo el mundo. Él Sí, puso eso ahí sí, sí. y la gente que le dé la vuelta y que haga lo que quiera. Así nadie va a decir, no, pero es que, claro, es que el final de 2001 es que él se monta en una nave espacial y viaja no sé cuántos y claro, envejece. ¿Es el que te gusta? Sí, pues quédate con él. No, es que lo que hace es fusionarse con otra especie alienígena y crean una raza perfecta que es el humano. Sí, el niño de las estrellas. ¿Te gusta ese final? Sí, pues quédate con él. Es así. Eso fue lo que hizo Kubrick. Y decía que si lo explicaba, se cargaba eso y no lo quería hacer. Bueno, ¿tú te acuerdas de los pájaros de Hitchcock, que también se dedica a atacar Sí, a la también. gente y no se sabe por qué? Efectivamente. Bueno, pues resulta que a mitad de la película Hitchcock, que es muy listo, entonces pone una secuencia en la cual todos los del pueblo se refugian en un bar mientras los pájaros atacan, ¿no? Y entonces están dentro todos ahí con miedo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé qué tal. Y entonces viene uno y dice, no, yo creo que los pájaros atacan porque en realidad tienen hambre. Y sale otro y dice, no, yo creo que los pájaros atacan porque en realidad están dominados por extraterrestres. Pues me lo estoy inventando ahora mismo, ¿no? Pero de repente Sí. aparecen 10 o 12 explicaciones. Y ya está. Pues como diciendo a Hitchcock, digo, tío, yo no te voy a dar la explicación mía. Digo, es porque hay 50.000 diferentes. No, y al Yo final se ríe de lo eso. que quería Hitchcock no es explicarte, oye, algún día los pájaros se rebelarán contra la humanidad, porque no sé qué, porque. No. Oye, ¿qué pasaría en la humanidad si los pájaros se rebelan? ¿Por qué? Yo qué sé, por lo que sea, pero yo quiero contar esto, pues ya está. Pues eso es lo que se centra, ¿no? Bueno, luego se han escrito 10 12 libros explicándolo, ¿no? Que si la Claro, teoría de la no, la represión sexual que tiene la protagonista, que si el sí, otro, que bueno. no sé qué, que el tema edípico entre la madre y el protagonista. Bueno, hay muchas interpretaciones muy divertidas que, conociendo a Hitchcock, me imagino que sí, que él tendría su manual de psicología en casa. Lo cual Yo es lo muy... que pienso es una cosa. Efectivamente, nosotros sabemos perfectamente interpretar una película y efectivamente nosotros vemos un producto de una persona y sabemos diferenciarla. Pero es que yo voy más allá. Yo digo, mira, para mí una película es un hecho sociológico que tienen que contar con millones y millones
de personas, como pueden ser los trabajadores normales y corrientes que salen a las 6 de la mañana y aparecen a las 10 de la noche, las amas de casa que le encanta una telenovela, que es la mayoría. Y yo me digo, bueno, esta gente no tiene acceso a poder interpretar una película. ¿Por qué? Porque mira, si sales a las 6 de la mañana y llegas a las 12 de la noche, pues lo que te dan ganas es meterte un chutazo de Netflix de 10 minutos y quedarte frito. O si el ama de casa está acostumbrada a ver la novela a las 3 de la tarde, la ve a las 3 de la tarde. Y entonces el entusiasmo de ella es a lo mejor ver el siguiente capítulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso en todas esas personas. En todas esas personas tiene que iniciarse lo que yo llamo la pequeña revolución cultural, interesarse de vez en cuando por el hecho cinematográfico y no decir, no, a mí déjate de rollo, que a mí o Movistar o Netflix, HBO, Prime, etcétera, etcétera, yo me sirve para dormir, sino que llega un momento y dirá, coño, pues me ha gustado lo que he visto, aunque sean 10 minutos, o me ha gustado interpretar un poco el hecho cinematográfico. Sí, tenía un amigo que me decía, la prueba de que la película es buena es porque me he dormido. Sí, pero eso es lo que opinaba él. No, pero este mundo es demasiado diverso, Josep. En este mundo, que yo sepa, existe la dialéctica, no la dogmática, es decir, no, yo me sirve para dejarme dormir, y por tanto es una película mala, pero ni es cierto una cosa ni es cierto la otra. Te dejas dormir porque lógicamente estás cansado. Por el cansancio, seguro. La película es un leitmotiv para que tú puedas dormir, pero en sí no es que la película sea mala ni buena. Nos quedan 5 minutitos. Relajante. Nos quedan 5 minutitos. No sé si que está calladito por ahí. Javier, ahora es tu turno. A ver, cuenta. No, estaba pensando en el libro de verdad del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, que una serie de capítulos muy interesantes sobre el acto de creación en el cine, ¿no? Y el primer capítulo del libro, usted lo recordará porque lo leyó con mucha atención, se llama Cine como arte impuro, ¿no? Y creo que es que de eso de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Un arte que se nutre de nuestra mirada sobre la realidad y por lo tanto a partir de esa mirada caben otras. Lo interesante del cine es que, del cine y también la literatura de otra manera, ¿no? Pero en general de todas las artes, ¿no? Lo interesante del cine es que se permite dialogar con las imágenes y permite encontrar puntos de vista diferentes para cada una de las propuestas que se hacen. Digamos que por un lado está la historia que el director, el guionista quieren contar, luego está la historia que el espectador ve y finalmente está la historia que se lee con distancia y desde el tiempo a partir de una lectura, digamos, más histórica, ¿no? Más de recepción. Y cada una de esas lecturas tiene su decantación, tiene sus protagonistas y sus momentos interesantes. Pero el cine lo que permite es esta riqueza, precisamente un arte impuro, no es cerrado, no bueno, porque incluso en la realización, y esto, pues, por eso los franceses le llaman la puesta en escena, ahí interviene mucha gente. Entonces, muchas veces nos perdemos de vista de que, independientemente de lo que quiera el director, también es lo que, digamos, transmiten los actores con su cuerpo, con su corporalidad, con su gestualidad, con todo lo que viven en ese momento, ¿no? Y esas cosas se escapan, es decir, el director les marca 4 cosas, les dice cuál es el personaje, y entonces dice acción, y ellos, pues, accionan, ¿no? Pero ellos con su cuerpo, a mí como espectador me están transmitiendo muchas cosas con esa mirada que de repente lánguida o de repente sofocada o de repente intensa,
Esto trasciende el argumento. Y entonces a mí me están llegando otra lectura completamente diferente, porque es la que proporcionan los actores. Hay directores, por ejemplo, que confían mucho en esto, ¿no? Que no marcan. Hay algunos que sí que marcan muy bien a los actores, dice esto, lo otro, lo que tienen que hacer. Pero otros les dan aire, dejan que permitan que ellos llenen la escena y de repente lo llenan de verdad y lo llenen de algo que sea, lo que digo, verdadero, es decir, que transmita un sentimiento verdadero, porque todo lo demás, ¿no?, es técnica y es frialdad. Y entonces la música, la actuación de los actores, los colores que el director artístico coloca, cómo colocan las luces y cómo lo enfocan, los tipos de colores, que todas esas cosas son de tipo táctil, de tipo que te va a todos los sentidos del espectador, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa que trasciende al director, porque siempre estamos hablando del director por aquí, lo que quiere el director para allá, pero el director, ¿quién es? El director es uno más dentro de esta especie de orquesta general donde cada uno, digamos, evidentemente tiene que ponerse de acuerdo porque no cada uno cuente cosas diferentes, ¿no? Pero incluso contando cosas diferentes, pues enriquece a la propia película, ¿no? Pues nos quedan como 2 minutitos para ir concluyendo ya. Mi última intervención. Yo considero que deberíamos ver, mi opinión personal, el producto final. Que a ti, el actor, te suscite cuestiones que te ayuden a comprender el mundo, me parece muy bien. Pero yo particularmente pienso que es el producto final quien en cierta manera llega a los espectadores y puede analizar la película en base a todas estas cuestiones que tú planteas, Josep. Y Barney. Claro, porque todas suman, efectivamente. Claro, todas suman. Y entonces a mí me interesa el producto final. Que luego en el análisis de la película se susciten cuestiones como el trabajo del director, del foquista, del carpintero que hizo una cuestión interesantísima que me gustó, etcétera, etcétera, de todos los inconvenientes. No, hombre, está claro que tú no puedes aislar cada cosa es que en realidad está ahí, tal, pero en realidad todas están transmitiendo cosas. O sea, no, pero tú no aíslas, yo te sino entiendo, que tú estás diciendo que un espectador puede decir, alguien, un carpintero, decir, me gusta esa película porque hay una carpintería aquí extraordinaria. Claro, hay mucha gente que analiza las películas a nivel técnico, no, porque la fotografía es tal y cual, no, la fotografía está en cuanto a la historia y en cuanto al producto final, es lo que tú dices. Igualmente, el producto final, pero que cualquier acción puede suscitar, lógicamente, estás hablando de actores, estás hablando de miles de personas que hacen posible que el producto final sea una consecuencia colectiva. Pero a lo mejor hay gente, a mí me ha dicho una persona, dice, me gusta mucho cómo aquella señora interpreta el tal. ¿Y eso que le suscita a usted? Y lo razona. Claro. Me suscita esto y esto. Y entonces va y particulariza la película. Hay otros no, hay otra gente que totaliza la película. Nada, se va a ir bajando el telón ya. Yo creo que abre un debate importante que yo creo que deberíamos de tratarlo en otra ocasión, que es cuando llega el triunfo de una obra cinematográfica, cuando todo en su conjunto genera una reacción en el espectador, o cuando solamente una de sus partes puede generar una aceptación o rechazo en el espectador. Es en plan de, la película no me gustó, pero la banda sonora es maravillosa. ¿Eso qué hace? ¿La película buena o no? Pues eso yo creo que deberíamos hablarlo. Otro día, sí. Muy interesante, Barney. Muy bien. Bueno, pues Abel Hernández, te despedimos ya hasta la siguiente semana. Muchas gracias como siempre. Un abrazo para todos. Gracias, Javier Marrero. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima también, Barney Ramos, cuídate mucho. Bueno, hasta la próxima, un abrazo fuerte. Y Josep, ya tú ves que al final pues una cosa nos llevó a la otra y a lo mejor se quedó algo por ahí pendiente, pero ya lo tocaremos en otro próximo día. Quedan temas y ya los iremos sacando, porque la actualidad también manda y están sucediendo muchas cosas, una detrás de la otra. Gracias, Josep Vilageliu, gracias a todos en este tiempo de tertulia en el mundo del cine. Ahora seguimos con otros temas de la actualidad.